amigos de Mercor, imagina que tengas varias cuentas dentro de Hostinger y se te dificulta un poco ingresar a cada una de ellas y consultar. Si es que algún cliente te ha hecho alguna compra, de repente algún cliente está consultando algún servicio que tengas, entonces para no estar ingresando a todas esas cuentas, le vamos a enseñar cómo pueden recepcionar todos los correos de Hostinger dentro de Gmail. Si redactamos un correo, nosotros aquí tenemos la opción de poder enviar desde nuestro dominio y también recibe todos los mensajes de correo de la plataforma de Hostinger. Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama. Para poder iniciar con esta integración, tenemos que primero agregar el servicio de email en Hostinger. Recuerden que actualmente cuando compramos nosotros un plan de Hostinger, tenemos el servicio de correos electrónicos con nuestro dominio. Entonces en una etapa inicial tenemos que activarlo agregando el servicio de email en Hostinger. Número 2, nosotros vamos a revisar los registros de correo. Vamos a activar algunos registros para que este correo esté funcionando en el 100%. Número 3 y número 4 lo vamos a hacer dentro de Gmail. Primero vamos a configurar los envíos como. Si nosotros queremos enviar desde un correo de Hostinger en Gmail, también lo podemos configurar. Además, si nosotros queremos consultar dentro de Gmail todos los correos que llegan a Hostinger, lo vamos a hacer en el paso número 4. Ahora nos vamos a ir a las promociones. Por ejemplo, aquí estamos dentro de la página de promociones de Mariu. En el caso que no tengamos todavía el plan de Hostinger, seleccionamos aquí. Tenemos un enlace de afiliado y por ende tenemos un descuento especial. Cualquier plan de Hostinger. Ponemos lo quiero y aquí está. Entonces cualquiera de los planes viene con este servicio de correo electrónico. ¿Cómo lo pueden ubicar? Aquí. Ponemos email y ahí está. Tiene hasta 100 direcciones de email completamente gratis. Recuerden que el descuento especial funciona siempre y cuando hagamos la compra directamente con enlace de referencia. Entonces seleccionamos simplemente el plan y aquí se estaría aplicando ya el descuento. Una vez que hayan comprado un plan y también te viene con un dominio, nos vamos a la parte de la sección de emails y aquí nosotros vamos a configurar. Cuando es reciente el dominio, tenemos que configurar un nuevo plan para el correo de nuestro dominio. Imaginemos que sea este, seleccionamos, ponemos continuar. Aquí tienen los planes de email. Recuerden que antes de comprar el plan, hay un plan gratis, es el de aquí. La capacidad máxima es hasta 1 GB de almacenamiento y los demás ya tienen más capacidad y por ende tienen un costo. En este caso 0.99 por mes y en el caso del tercero tienes hasta 2.99 euros. Entonces una vez que han seleccionado el primer plan, ya ustedes van a tener aquí su dominio y lo administramos. Entonces estamos dentro de la administración del correo. Vamos a pasar ahora a revisar los registros. Para eso recuerden que ya han tenido que crear un correo. ¿Cómo creamos un correo? Vamos a cuenta de correo y aquí creamos una cuenta adicional. Seleccionamos. Aquí nosotros simplemente colocamos el nombre de nuestro correo y vamos agregando uno por uno y aquí abajo introducimos la contraseña. Pueden dejarlo por defecto o si no, una nueva contraseña. Cuando ponemos crear, recuerden compartir el correo y la contraseña a su colaborador. Entonces una vez ahí nos va a figurar dentro de vista general, vamos a encontrar nuestro correo. Ahí está. Ahora vamos a pasar a conectar nuestro dominio con la finalidad de revisar los registros del correo. Necesitamos agregar los siguientes registros. A nivel de recepción de correos, el tipo MX con nombre de nuestro dominio y el valor tanto. Recuerden que también la prioridad y el TTL, que es el tiempo de vida. Para otorgar seguridad a nuestro correo también tenemos aquí los registros tipo TXT. Tanto el nombre como el valor tenemos que integrarlo. Además tenemos aquí para aumentar un poco la capacidad de entrega, tenemos los registros tipo CNAME. Tenemos también el nombre, el valor y el tiempo de vida. Este registro CNAME también es beneficioso si tenemos subdominios y también tenemos a nivel de CDN. Nos va a beneficiar mucho la entrega de nuestro correo. Y finalmente la autenticación de mensaje. Esta autenticación también son registros TXT. Aquí lo tenemos. Te da el nombre, el valor y también al mismo tiempo el TTL. Recuerden que también esta autenticación de mensaje nos permite validar que los correos llegan de nuestro dominio. Son una fuente confiable para el destinatario. ¿Cómo instalamos estos? En algunos casos ya vienen instalados y en otros casos debemos completar algunos registros pendientes. ¿Cómo lo validamos? Vamos a Hostinger, seleccionamos y aquí vamos a poner DNS, editar DNS y aquí están todos nuestros registros. Si alguno de estos
está pendiente, nos va a salir una alerta aquí. Como instalamos, por ejemplo, el CNAME, vamos aquí y agregamos tipo de registro CNAME y el nombre lo tenemos aquí. Clic y lo pegamos. El objetivo lo tenemos aquí. Agregamos aquí el objetivo y recuerden también el TTL. En este caso es 300. Ponemos aquí 300. Lo agregan y ya se estaría incluyendo, como lo tienen aquí. Una vez que tengan así, ustedes van a poder ver aquí, el buzón está conectado, la protección también conectado y finalmente el aumento de capacidad está aquí, también estaría conectado. Antes de pasar a la plataforma de Gmail para poder configurar esta recepción de correos, les recomendamos para evitar algunos phishing o spam, nos vamos aquí, TKM personalizado, y esta opción nos permite a nosotros poder evitar la suplantación de identidad y el phishing. Entonces, y aquí nosotros vamos a generamos y también se genera en este caso un registro TKM y está verificado. Entonces ya con eso evitamos que algunos mensajes o correos que enviamos se aterricen a la sección de spam. Una vez ahí vamos a pasar ahora a Gmail. Como nosotros ingresamos a nuestro correo de Hostinger, ponemos correo Hostinger y aquí seleccionamos la primera opción y entramos a nuestro correo. Iniciamos sesión, que ya tiene el usuario y la contraseña. Entonces esta es la plataforma del correo de Hostinger. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos varios correos, varias cuentas? Se nos hace muy engorroso entrar a cada una de estas cuentas y conocer un poco el detalle de la consulta de nuestros clientes. Entonces, para recepcionarlo todo en una sola plataforma que es Gmail, vamos a hacer lo siguiente. Estamos dentro de nuestra cuenta de Gmail y vamos a irnos aquí, configuración, ver todos los ajustes. En ajustes nosotros vamos a irnos a cuentas e importación. Entonces aquí nosotros tenemos la opción de enviar como, ahí está, y también tenemos la opción de consultar correo de otras cuentas. Entonces es aquí la estrategia de también poder enviar, responder con un correo. Es decir, si queremos redactar, si redactamos un correo, nosotros aquí tenemos la opción de poder enviar desde nuestro dominio. Y también recibir todos los mensajes de correo de la plataforma de Hostinger. Primero vamos a entrar a la opción de enviar como. En enviar como vamos a añadir otra dirección de correo electrónico. Seleccionamos y aquí nosotros vamos a colocar el nombre con que deseamos que se muestre la persona que va a recibir tu mensaje. Por ejemplo, llegó un mensaje de Alejandro. Ese es el nombre y en cuanto a la dirección, colocamos ahí nuestro correo. Ahí está. Y el checklist de tratarlo como un alias. ¿Cómo nos aparece? Nos aparece aquí para poder cambiar a otra dirección de correo. Entonces aquí ponemos siguiente. El servidor de SMTP a nivel de Hostinger es smtp.hostinger.com. El puerto recomendable es 465. Es la configuración de Hostinger, el cual usa un protocolo TLS y el nombre del usuario, nuestro correo y la contraseña de ese correo. Entonces pegamos aquí. Ahí está nuestro correo y nuestra contraseña. Recuerden que aquí la conexión es recomendada en SSL. Ponemos añadir cuenta. Entonces aquí ya se estaría enviando en ambos correos, tanto al de Hostinger, para que podamos confirmar que la recepción sea en Gmail. En el caso de Gmail también te envía un correo. Te envía así, un correo similar al de aquí. Es un correo de Google para que aceptemos nosotros que se va a poder recepcionar correos en la cuenta de Gmail. Ahora vamos a pasar a la consulta de correos de otra cuenta. Ponemos añadir una cuenta de correo electrónico y aquí colocamos nuestra dirección. Ahí está nuestra dirección de correo electrónico y ponemos en este caso importar los correos electrónicos de otra cuenta, en este caso de Hostinger, mediante POP3. Recuerden que Hostinger lo maneja así. Con este protocolo permite almacenar los correos desde un servidor hacia un dispositivo local. Entonces ponemos siguiente. Aquí ya colocamos el usuario, ponemos nuestro correo, la contraseña sería la misma que tenemos de ese correo. El servidor POP, el Hostinger es pop.hostinger.com. Ahí está. El puerto en este caso 995 y finalmente dejamos el checklist de dejar una copia del mensaje recuperado en el servidor. Utilizamos la conexión segura SSL recomendado y etiquetar todos los mensajes que vienen de ese correo, etiquetarlo con mensajes entrantes de tal. Cuando te lleguen los mensajes va a aparecer una etiqueta del mensaje con el nombre del correo y ponemos añadir y listo. Entonces ya se estaría agregando. Generalmente
se sincroniza por cada hora. Si queremos reducir el tiempo, simplemente ingresamos a la misma opción y nos vamos aquí y comprobar si tengo un correo ahora. Entonces estaría actualizándose en ese instante. Ahora vamos a hacer una prueba. Estamos en el correo de Hostinger. Vamos a redactar aquí y vamos a colocar nuestro correo. En el correo ponemos test y aquí también vamos a colocar test y ponemos enviar. Entonces, por ejemplo, aquí si actualizamos, ahí tenemos el correo. Entonces abrimos y ahí está. Te viene con la etiqueta y ahí está el mensaje. Listo. Gracias amigos de Mericorp.